unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Quiénes juró Dios que jamás entrará en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Amado Dios, Señor, nos reunimos aquí ante ti, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Toma nuestro corazón, toma esta iglesia, Señor. Revélanos las cosas de tu palabra y guárdanos, Señor, a fin de que podamos nosotros comprender y entender estas verdades. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Jesús. Amén. Ok. Todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido al menos la advertencia de cuidado. Al menos una vez alguien te ha dicho cuidado. Y la pregunta inicial que yo te haría es esta. ¿Cuántas veces o en cuántas de las ocasiones que te dijeron cuidado, hiciste caso? Y si le quieres todavía agregar un poco más, sería, y cuando te dijeron cuidado, hiciste caso, ¿cómo te fue? Y cuando te dijeron cuidado y no hiciste caso, ¿cómo te fue? Y entonces, el cuidado es algo importante en las cosas que se van a ir viendo. Cuando uno ve esta porción, si ustedes recordarán, ya veníamos en el capítulo 3, cuando inició esta exhortación, que básicamente era que lo vimos el domingo pasado, no endurezcamos el corazón. Pero todavía va a tomar el final del capítulo 3 y todavía va a iniciar el capítulo 4 con la misma exhortación y con la misma línea de lo que él quiere decir. Y entonces, cuando ustedes ven el versículo 12, hay una serie de cosas que sí van a poder entender y van a poder ir avanzando, no importa que tengas tú poco tiempo o mucho tiempo en la palabra. Pero el versículo 12, digámoslo así, que se va a poner como el énfasis de los elementos que vamos a ver en el mensaje. Cuídense, hermanos, y este cuídense va a ser importante. Cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, primer elemento, que los aparte, tercer elemento, del Dios vivo. Este es el gran tema del día de hoy. Este es cuídense de la incredulidad, punto A. Cuídate de apartarte, vamos a verlo como el punto B. Y cuídate en el Dios vivo, eso lo vamos a ver como la parte C. Entonces, lo primero que nos está diciendo este versículo, si ya para iniciar, digámoslo así, la primera es cuídense de la incredulidad. Lo primero que nos está diciendo el versículo es cuídense. Cuídense. Y este cuídense, hermanos. ¿Hermanos de quién? De Cristo. Y como somos hermanos de Cristo, somos hermanos entre nosotros. Pero Cristo ya te está poniéndote una advertencia. No está diciendo, hey, te sugiero, hey, te está diciendo como un cuidado, como cuando alguien va a tener un accidente y te dice, hey, cuidado. Respondes. Lo que te intentan decir cuando te dicen cuidado es que te muevas o que te pongas alerta de dónde estás, porque si te dejas o sigues haciendo lo que estás haciendo, te va a ir mal. Esta es una instrucción. Cuídense. No es una descripción. Y entonces dice, cuídense, hermanos, pone una connotación a los creyentes que está en contexto de hebreos, son judíos que creen en Cristo. Cuídense, entonces tienes una comunidad, de que ninguno. No está diciendo, cuídense, y de los 100 que somos, bueno, pues ni modo, los vamos a entregar y cerramos 90. No, no dice eso, dice un montón de referencias, no lo vamos a ver hoy, pero tú tendrías la
oveja perdida, etcétera. Hay un montón de elementos en donde Jesús trata de que sea ninguno. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al unigénito para que todos, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quisiera él? Que ninguno de los que creen, que ninguno de los que están en la comunidad en Cristo se perdiera. De forma que dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes, no dice de los otros. ¿A quién está haciendo referencia? A nosotros como comunidad. Cualquiera de nosotros, podría ser ese ustedes, tenga un corazón, entendemos subjetividad, pecaminoso e incrédulo. Entonces, cuando habla, es que este tema que es pecaminoso, incrédulo, ¿qué va a producir? Pues se va a apartar. Entonces, ya lo vimos un poco la semana pasada para que no te queden dudas de, bueno, entonces puedo decir que estoy con Dios, pero me voy apartando. Es que vamos a terminar y todavía el capítulo 4 lo va a volver a mencionar. Si tú tienes un corazón pecaminoso, incrédulo, te va a apartar de Dios. Este es un Dios vivo, lo vamos a ver en la tercera parte del sermón. Cuando dice que tengamos este cuidado de no ser pecaminoso, de no tener un corazón pecaminoso, incrédulo, el versículo 3 dice, más bien, empieza a ser como un contraste. Mientras dure ese hoy. Entonces se vuelve bien interesante. Porque entonces te pone un tiempo. Cuando nosotros en el sermón pasado, ¿te acuerdas que también decía, pero si ustedes oyen hoy su voz? Y otra vez al final de esta porción lo va a volver a decir, si oyes hoy su voz, es un tema de presente. Y tú está diciendo, cuídate de no tener un corazón que sea incrédulo, mientras más bien durece hoy. Entonces quiere decir que el cuidado del corazón incrédulo, tienes que cuidarte hoy. No está haciendo referencia a, no, como yo ya hice la oración y creo en el Señor, listo, yo ya estoy tranquilo y entonces ya no me reviso. No está diciendo eso la porción. La porción está diciendo, cuídate. ¿Cuándo? Mientras dure este hoy. O sea, mientras estés en el día a día, te tienes que estar cuidando o nos tenemos que estar cuidando. De forma que cuídense en el hoy se va a agregar a anímense. Y entonces tienes dos instrucciones como iglesia. Cuídense y anímense. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a poder tener engaño, vamos a tener que estar revisando algunos de los elementos unos a otros cada día. Esto que estamos haciendo nosotros después de la porción, en términos bíblicos, está para hacerlo una vez cada 7 días, pero tendríamos que hacerlo todos los días. De forma que si tú ves a un hermano que está haciendo o está teniendo elementos de engaño, incredulidad y todo, vamos a ver ahorita, tendrías que decírselo. Tú tienes que estar esperando para que ninguno de ustedes, segunda vez que lo dice, se endurezca por el engaño del pecado. Y tenemos dos elementos hasta este versículo que va a ser importante en el versículo 12 y en el versículo 13. Lo que te está diciendo es que cuando tú revisas esta porción y te dice que te cuides y te dice que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso incrédulo, y de otra parte te dice también que otra vez nos estemos animándonos unos a otros y que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño, tengamos un corazón de engaño o endurecido por el pecado. Y entonces lo que está poniendo en el énfasis esto es interesante porque dice que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. El punto de esto es la incredulidad. Y ojo con lo que vamos a ver hoy, porque espero que esto sea relevante para ti. El problema de la vida cristiana no es el pecado. Y aquí es donde la gente va a decir, ¿cómo? Si es el gran enemigo con el que hemos batallado por los últimos años. Y te tengo que presentar elementos del evangelio. El problema no es el pecado. ¿Por qué no es el pecado? Por eso lo vamos a ver en la tercera parte del sermón, pero te lo adelanto. Porque el pecado es perdonado. Entonces ese no es el problema. El pecado es el síntoma. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el problema? La incredulidad. Si tú crees, tus pecados te son perdonados.
Pero si no crees, tus pecados no son perdonados. De forma que entonces el tratamiento de la iglesia no nada más deja que sea pecadocéntrica o cosa que esté equivocada. El planteamiento no es perseguir tu pecaminosidad, porque si tú encuentras tu pecaminosidad, y esas son cosas que tú tienes que entender, si tú crees en Cristo, entonces eres un creyente. Si eres un creyente, tus pecados, si tú los reconoces, sabes que son perdonados, y entonces te arrepientes, confiesas tus pecados y Jesús te perdona. Eso lo vamos a ver más adelante todavía en Hebreos. Entonces quiere decir que hay dos temas. Están las personas que sí creen y las personas que no creen. Las dos pecan. Nada más que uno sus pecados son perdonados y la otra sus pecados no son perdonados. La identidad, una es de pecador, porque ese todavía no tiene fe, y la otra es su identidad, ya no es de pecador, es de hijo, santo, amado, etcétera. Muchas de las conformaciones de la iglesia y de la identidad que nos pone Cristo. Entonces, si el problema no es el pecado, y de alguna manera tú siempre hacías referencia a estar buscando el pecado, Hebreo te está poniendo una dimensión en donde dice, no te preocupes, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Pero es donde le da el énfasis. Porque si esta incredulidad no la cuidas, vas a apartarte de Dios. Entonces, todo lo que hemos visto de Hebreos, cuando uno va viendo esto, entiendes el autor, va tomando sentido. Y entonces dice en Hebreos 1, Jesús es superior a los profetas, y después entre Hebreos 1 y Hebreos 2 se dice que Jesús fue superior a los ángeles, y luego vimos la mayordomía de Dios respecto de que Dios le entregó, y entonces Moisés era un siervo, pero Jesús siendo el Hijo, Él es el guía, Él es el líder, y nosotros vamos caminando hacia Él. Y entonces dice, cuando tú vas caminando detrás de Cristo, tienes que tener cuidado, porque hay gente que va cuidado y va siendo guiada detrás de Cristo, pero no porque vayan detrás de Cristo todos creen a Cristo. Judas ya lo hemos visto, ya lo hemos predicado y hemos tenido claridad de cómo tienes a una persona que estuvo 3 años en el ministerio con Jesús, bueno, no 3 años, 2 años en el ministerio con Jesús, y de todos modos al final no creyó. Y quizás, si yo recuerdo cosas de mi vida, en términos de mi infancia, yo escuché de Dios a los 10 años, pero no precisamente me volví un seguidor. Y me encantaba la figura de Dios y sentía, yo decía maravilloso y todo, sí, pero no me volví un seguidor de Jesús. El antes y el después en términos de mi testimonio vino ya cuando era adulto, ya cuando tenía una vida mucho más destruida. Y es ahí donde viene el antes y el después, porque, y tienen que tener cuidado el testimonio, porque la gente pone el antes y el después de Cristo, ¿no? Y como yo se los he dicho, el tema no es el antes y el después, no es como, antes tenía una vida, pero después llegó Jesús a mi vida. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es Dios todo el tiempo. El tema es que tú tenías una vida donde Dios, tú no te habías rendido a Dios, aunque Él fuera Dios, y después cuando te conviertes tienes una vida rendida a Dios. No es que a partir de que yo creo, Dios se hace Dios. No. Ese no es el testimonio de nosotros. Es que a partir de que yo creo, yo me rindo. Eso sí cambia las cosas. Entonces, dice que si tú tienes una vida de incredulidad, que es lo que va a estar trabajando en esta porción, vas a tener un problema. ¿Por qué vas a tener un problema cuando tienes un corazón incrédulo? Porque va a ser que te apartes de Dios. Ahorita entramos en eso. Pero entonces, esta incredulidad se reconoce como el factor más clave de todo. ¿Por qué? Porque si tú hoy, aún que eres cristiano, no le encuentras sentido, no le crees algo a Dios, urge que reconozcas el espacio en tu corazón en donde tú no le crees a Dios. Porque entonces lo que estás diciendo es que estás afirmando que Dios no es omnipresente, Dios no es omnipotente, Dios no es amoroso en ese espacio, etc. Y que Dios va a tratarte con toda firmeza. ¿Por qué? Porque un corazón incrédulo, lo que le estás diciendo a Dios es que no crees en Jesús. Y Dios va a tratar esto.
Deja el pecado, tu incredulidad. Acompáñenme a Marcos capítulo 3, versículo 28. Marcos, un evangelio. Capítulo 3. Versículo 28. Dice así, versión NBI. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. El pecado no es el problema. Te asegura Marcos que dice, tu pecado, no importa cuál sea, sí, va a ser perdonado. Lo que no te vamos a perdonar, dice Dios, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando tú no crees en Cristo. Y el hecho de no creer en Cristo, eso es una blasfemia, porque si tú dices que Jesús no es hijo de Dios, estás haciendo una blasfemia contra Dios. Y por consiguiente, entonces, tú mismo te estás separando, tú mismo no le estás creyendo. Entonces, si recomponemos esto en términos de tus categorías de la Biblia, te vas a dar cuenta de algo. La maldad, en términos bíblicos, es el síntoma de la incredulidad. No busques la pecaminosidad en la Biblia porque te vas a encontrar a todos menos uno. La maldad que te vas a encontrar en la Biblia es la raíz de incredulidad. Cuando no le creemos a Dios. ¿Y por qué es tan importante en el día a día? Porque la incredulidad no es de un día para otro. Lo que pasa es que no te das cuenta y aun cuando tú hayas hecho la oración y hayas querido creer, no necesariamente creíste y la incredulidad puede crecer día con día. Por eso la tienes que revisar día con día. Entonces, y la maldad es el síntoma de la incredulidad. Cuando tú tienes pecados, tú tienes que revisar que tu fe sea auténtica. Por eso cuando hacemos preguntas al final del sermón, se trata de que vayamos poco a poco de distintas maneras, revisando que nuestra fe sea auténtica. Y tienes dos palabras, cuídense y anímense. De forma que cuando están en los grupos, estas dos palabras son importantes. Por eso es tan vital que pertenezcan a casas, etcétera, para que sean cuidados y sean animados. De que no tengas un corazón incrédulo y que no tengas un corazón endurecido. No es nada más que peques o no peques. Vas a seguir pecando, aunque tu identidad no sea de pecador. Pero no vayan a perseguir la pecaminosidad. Es un tema cristocéntrico. Lo que sí tienes que revisar a fondo es la incredulidad. Número 2, punto B del sermón. Cuídense de la apostasía, cuídense de apartarse de Dios. Este versículo 12 de Hebreos, cuando dice que este corazón incrédulo que te haga apartarse, esta palabra es apostasía en el griego. Y apostasía pasa, es una transliteración, pasa directamente al español. No hay una traducción. Apostasía, perder el rumbo. Entonces, tu corazón ídolo te va a hacer perder el rumbo. Y entonces lo que está diciendo esta exhortación es que tu incredulidad va a hacer que te apartes de Dios. Va de nuevo. No dice que lo que te aparta es el pecado. Eso ya fue perdonado en la cruz. Lo que dice que te aparta es la incredulidad. ¿Por qué? No porque Dios no se acerque a ti. Aquí dice que los haga apartarse del Dios. No dice que Dios, como tú no crees, entonces Dios se apartó. Eso no está diciendo. Lo que está diciendo es que uno que no cree, ¿quién es el que se aparta? Uno es el que no se aparta. Entonces, cuando tú te apartas, en comunidad o solo, como sea, cuando tú te apartas, te pierdes de la experiencia del Dios vivo.
Y si un día te apartas de Dios, entonces no puedes decir que antes le habías creído. Porque la salvación no se puede perder. Entonces, hay muchos testimonios en términos de iglesia cristiana en donde te encuentras a gente que apostató de la fe, ¿no? Y lo que dice Hebreos es que si apostaste de la fe, entonces es que no habías creído en el fondo, tu fe no era auténtica. Pero no confundas eso con muchas historias, incluso de pastores o miembros de iglesia, que de pronto, lo encontraron con un super pecado. El pecado no es el tema, es la incredulidad. Entonces, un cristiano se suicidó, ¿se apartará, llegará con Dios o no? El suicidio está en la misma categoría que cualquier pecado. Ese no es el tema. La incredulidad sí es el tema. Entonces, ¿por qué es tan importante comprender eso? Porque si tú no le has creído a Dios, espero poderlo expresar bien, y te apartas del Dios vivo, ¿cómo es posible eso? Por eso dice tu versículo 13, que en ese momento, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, quiere decir que lo que está diciendo Hebreos es que tú puedes ser engañando pensando que tienes fe, pero no tienes fe. Fuiste engañado. Y no me voy a oír otra vez a Génesis 3, en donde la serpiente engañó a la mujer y todo lo que ocurrió. Si ocurrió desde un inicio, ¿por qué esperarían que no siguiera ocurriendo en términos bíblicos? El pecado nos sigue engañando. Entonces, primera pregunta que tendrías que revisar. ¿Puedes reconocer tu maldad? Y cuando reconoces tu maldad, la podrías decir en dos maneras, desde la parte de incredulidad o desde la parte de ser engañado por el pecado. Entonces, lo que estás diciendo es como la apostasía se va construyendo día con día, tú tienes que revisar tu fe día con día. Entonces, yo creo, soy justificado. Como soy justificado, viene la santificación. La santificación es un elemento que también se hace día con día. Nos convertimos cada vez en santos. Cuando dice que durante este de hoy tú te animes y te revises de que no pasa eso, el versículo 14 dice, porque hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos desde el principio. Y entonces cuando tú dices, hemos llegado, quizá la traducción al español no es tan fidedigna como en el griego. Está escrito en pasado. Lo que está diciendo es que tú y yo ya tenemos parte con Cristo. Ya está escrito en pasado. Por nuestra perseverancia, por retengamos firme hasta el final, por esta perseverancia, en el futuro, esto es lo importante, en el futuro se confirma el pasado. No dice que por tu perseverancia vas a llegar a ser salvo. Lo que está diciendo es que por la perseverancia confirmas que ya eras salvo. Se lo decía también en términos del discipulado. Son de las cosas que tenemos que entender la santificación. Dios santifica al santo. Dios perfecciona al que ya es perfecto. Esa condición es la que tenemos que comprender en la Biblia. No es por medio de la santificación voy a ser salvo. No, porque ya eres santo, tienes santificación. Te da una condición. Aquí te dice que si perseveras hasta el final, ¿por qué? Porque ya eres salvo. Si ya llegaste a tener parte con Cristo, pues entonces toda la perseverancia va a ser la confirmación de lo que ya estaba. ¿Por qué seguirías hasta el final con Cristo? Porque si ya entendiste que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es el líder de la casa, que es el que representó de manera fidedigna las leyes de Dios, etcétera,
bueno, y Él te salvó. Si ya entendiste eso, el resto de tu vida tú puedes perseverar porque Él ya te salvó. Si tienes duda de que si ya te salvó o no, entonces está diciendo Dios, entonces no vas a poder perseverar. ¿Cómo sabemos eso? Por eso es tan importante cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo te va ayudando porque te va a redarguir, que te va a mostrar tu pecaminosidad, es el que te va a mostrar las áreas de tu corazón con incredulidad, es el que nos va a dejar cuidarnos los unos a los otros, es el que nos va a dejar animarnos los unos a los otros. De forma que si tú pareciera que caminas y tu pecaminosidad eres capaz de verla, pues tienes por lo menos una confirmación de que el Espíritu Santo te está diciendo, hey, que revisa esto. Pero el hecho de que el Espíritu Santo te diga, revisa esto, pues entonces es que Dios te está llamando. Si tú le haces caso al Espíritu Santo, pues entonces ya puedes ir confirmando cada vez más tu caminar. Si cada vez le haces menos caso al Espíritu Santo, ya está. Ahora, ¿puedes alguien tener una fe por años y luego se separa un montón de años y se vuelve a reconocer por años? Bueno, es cuando tú puedes ver la misericordia de Dios, como si desde el principio tenías una fe auténtica, te separaste entonces en la apostasía, pero no perdiste la salvación. Y viceversa. Puedes ver gente que dice que era y pasó toda la vida, pero al final no estaba salvo. Pero como tú y yo no podemos ver el corazón, porque no somos Dios, y Dios es justo, pues tú puedes tener la certeza que Dios te vaya dando. Pero mientras, ¿qué hacemos? Lo que dice ahí, mientras día con día, que cuídate y anímate. O sea, revisa. Revisa. Entonces, la perseverancia es la consecuencia de que eres siendo santificado día con día. No es el medio para ser santificado. No dice que la perseverancia va a ser tu camino. Dice que Jesús es el camino. Porque Jesús es el camino, lo puedes caminar. Si no, sería imposible. Y entonces, ¿por qué le toma esta perseverancia con tanto énfasis? Porque la gente que sale de Egipto, ellos no lo tomaron en esta situación. Ellos apostataron, se rebelaron. Y entonces la generación que salió de Egipto, no creas que creyeron. Hizo que tenían a Moisés como el siervo y el liderazgo y todo lo demás. Por eso dice esa generación no iba a entrar, ahorita lo vemos. Pero para ti, para mí, en nuestro contexto, la perseverancia va a ser importante. ¿Por qué? Si sales de tu Egipto, simbólicamente hablando, y quieres llegar a la tierra prometida, y entonces dice Dios, ok, se te va a cruzar un mar, ¿qué tienes que hacer? Pues crúzalo. Y Dios te va a meter en un desierto, ¿qué tienes que hacer? Crúzalo. Y va a haber problemas en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Resuélvelos. Nunca dice que el camino iba a ser sencillo, ¿ah? Pero no importa lo que haya en tu camino, hazlo. Resuelve. Resuelve. En pocas palabras, si entiendes esta salvación y de Dios y justificación es bueno. No busques llegar al cielo como un tema de futuro. Busca llegar al cielo como un tema de pasado. Es, yo ya estoy, ¿no? No voy a ir al cielo. No, ya estoy. ¿Qué te estoy diciendo? La vida eterna ya empezó, ¿eh? No te tienes que morir para vivir la vida eterna. La vida eterna ya empezó. Si crees. Si crees. Pregunta 2. ¿Qué tan dispuesto estás a pasar tu mar, tu desierto, las circunstancias que tengas como cumplimiento de tu fe? Para que esta perseverancia tome sentido. Por eso el versículo 15 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió. No lo endurezcas. No es un tema de futuro, es un tema de pasado. Parte C del sermón, cuidándonos en el Dios vivo. Entonces dice Dios, versículo 16, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? Y entonces, muy de Dios, te va a contestar con otra pregunta. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Ojo, ¿eh?
Dios le dice a Moisés, quiero que saques a mi pueblo. Y todos los que eran su pueblo se rebelaron. Y todos los que se rebelaron, ahora dice, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? No es que no hayan oído a Dios. Tuvieron un montón de evidencias, pero no lo oyeron. Y si se rebelaron, salieron de Egipto todos. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? Ellos estuvieron 40 años en el desierto. No dice que estuvo Dios increíble con ellos. Dice que estuvo enojado con ellos 40 años. Tú vas a poder ver dos cosas. Número uno, la maravillosa paciencia y misericordia de Dios. Dios se pudo haber enojado y los pudo haber aplastado, no, pero se quedó así 40 años, esperando que ellos se arrepintieran. ¿No fue acaso los que pecaron los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? Entonces, si tú tomas los elementos de la identidad del versículo 16 de ellos, el tema es, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? Primera característica. No fueron los que fueron guiados, entonces no pueden decir que no. Ojo, estaban guiados por Moisés, no estamos hablando de cualquier líder, estamos guiados por Moisés y aún así se rebelaron. Y tú vas a decir, qué bárbaro, los judíos no entendieron. Y la Biblia te va a decir a ti, ah, sí, tú eres guiado por Jesús y aún así te rebelas. Que es superior a Moisés, que es superior a los ángeles. Cuando alguien te dice, oye, es que a mí me dijeron unos profetas o me dijeron los ángeles y todo lo demás, cualquiera te puede decir en el contexto contemporáneo, yo soy guiado por los ángeles, perfecto, y tú le vas a decir, qué bueno, pero yo soy guiado por alguien superior a los ángeles. Asegúrate de no decir después, pero me rebelo. Pero ellos se rebelaron, fueron guiados. ¿Y con quiénes fueron? Se enojó Dios por 40 años, porque pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, porque Dios juró que jamás entrarían porque desobedecieron. Esa es la identidad del pueblo de la generación que salió de Egipto. No sé cómo te va a ir en ese sentido, pero este es el pueblo, este es el pueblo elegido. Aquí empezaba la historia de Israel, cuando salen de Egipto. Y las características que tú ves no es como qué bárbaro, qué pueblo tan increíble, tan maravilloso. No, no dice eso. No dice eso. En pocas palabras, lo que dice el versículo, como podemos ver, no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Si tú no le crees a un Dios vivo, tu camino es de muerte. Hay proverbios y salmos en ese sentido. Pues tan importante la tercera parte cuando dice un Dios vivo. El final de Jesús no es un final de muerte, es un final de resurrección. Si tú lo sigues y es el líder de tu vida, tu final es una vida eterna, porque es una vida de resurrección. Si tú sigues a la incredulidad, diría el maratón a la ignorancia, tu final es un camino de muerte. Entonces, cuando alguien está en una situación así, en un desierto en su vida, etcétera, tienes que reconocer si tienes elementos de incredulidad. Necesitas poner a prueba tu fe. Por eso dice Santiago, si alguno es hallado en diversas pruebas, ¿prueba de qué? De fe. Porque cuando dice Santiago que la prueba de fe, y primera de Pedro, etcétera, dice que lo que se prueba es la fe. Y tú tienes que poner a prueba tu fe, tus circunstancias, tienes que entender lo que Dios está poniendo en el desierto. Está tratando de poner a prueba, no es que te pruebe a ti, pero tú tomas eso para probar tu fe, si tienes una fe auténtica, porque si te hallas en incredulidad, rápidamente tienes que correr a la cruz a poder llegar a creer eso. Si no, tu final es un camino de muerte. Ellos no pudieron entrar, tienes que entender esto. Y si tú quieres entrar a la vida eterna, no se puede entrar a la vida eterna sin creer. Es un tema de fe. Lo contrario de la incredulidad, que es la confianza, en pocas palabras, la fe. Porque por fe somos salvos, ¿no? Por gracia somos salvos por medio de la fe.
Efesios 2. Y entonces, si tienes una incredulidad, es un tema profundo. No les fue bien al pueblo. Era su pueblo elegido y no les fue bien. Pero ellos querían a Dios y caminaban con Dios y eran guiados con Dios. Sí, y aún así no le creyeron. Tienes que entender lo que les enseñó el desierto. Dios los guió en su desierto y porque fue Dios el que los guió, a ese Dios no le creyeron. ¿Sí me estoy explicando? La incredulidad no es como, no le creo a nada. No, 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 no. Al Dios que te está guiando es al que no le crees. Cuando uno revisa a Jonás, Jonás se enoja con el Dios que le da la instrucción. Si tú estás en Cristo, tienes que entender tu relación con Jesús, porque la incredulidad no es, yo no le creo a los otros dioses, eso estaría increíble. El problema de lo que está diciendo Hebreos es que la incredulidad que tienes que revisar es cuando tú no le crees a Jesús. Y esa es la tercera pregunta. Cuando tú ves que no le creerías a Jesús en ese sentido, o a alguien, lo vamos a poner en términos de comunidad, ¿no? Entonces te pongo la definición. Creer significa perseverar hasta el fin en la fe en Cristo. Eso es creer en términos bíblicos. No confundas la fe con creer. La fe es el estado, es un don de Dios, es el regalo. Creer es la parte de la santificación progresiva. La fe entra en la justificación. El creer entra en la santificación. ¿Sí? Entonces, creer es perseverar hasta el fin en la fe en Jesús. Eso es creer. Y entonces, aquí viene la parte importante en términos de familia, de comunidad. Si es que tu corazón lo abres y lo comprendes bien. ¿En qué cuidarías, animarías a tu hermano, familia, amigo, etcétera, que necesita saber algo de su incredulidad para que no sea parte de Dios? Entiéndese cuando dice al principio en el versículo 12 y 13, cuídense. Y después, anímense. No le está diciendo al incrédulo que cuida a los otros o que él solo se cuide. No está diciendo eso. Está diciendo que si pronto mi fe está como tambaleante, alguien tiene que venir a decirme, oye, cuidado con tu incredulidad. No, no te metas en mi vida, que no sé qué, te estoy cuidando. Yo cumplo con Dios con cuidado. Y te voy a animar. ¿Cómo me vas a animar? Ah, perfecto, cada día. ¿Para qué? Para que no tengas endurecido el corazón por el engaño del pecado. Mi responsabilidad es decirte porque tu pecado se ve. Debe ser súper molesto tener a alguien así, ¿estamos de acuerdo? Que te estuviera diciendo, se ve tu pecado, otra vez se ve tu pecado. Pero es donde vas a tener que responder. O respondes bien agradecido, y si respondes mal, ya no te metas en mi vida, déjame seguir pecando, es bien fácil, Juan 3:19, es que amaste más las tinieblas que la luz. Y entonces, tienes tres preguntas hoy. Hay un tema central, que es la incredulidad, y es importante que tú puedas abrir esto, reconozcas si es que tienes algún elemento, y si no lo reconoces, pues que en la pregunta 3 tengas la oportunidad de que alguien te diga, ¿no? Porque puede decir, yo no veo nada de incredulidad en mí, y primera de Juan dice, ¿no ves ningún pecado? No, va a decir, entonces estás haciendo a Dios mentiroso. Y si tú no ves el pecado, pues estás engañado por el pecado. Y si estás engañado por el pecado y no lo ves, me preocupa más tu incredulidad. Punto 1, incredulidad. Punto 2, apostasía, parte de Dios. Punto 3, cuidarte en un Dios vivo. Vámonos a grupos. Espero que les vaya bien. Abran su corazón, sean honestos. Paga el costo mejor de que alguien se meta a tu vida con tal de no ser incrédulo. Te lo prometo. Listo. Vámonos a grupos.